Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Es un gusto compartir con ustedes en este fin de semana, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno y quiere bendecir nuestras familias, quiere bendecir las familias también de cada región de nuestro amado país. Y nosotros somos portadores del Ministerio de la Reconciliación. Pero no lo hacemos solamente para Colombia, por lo cual queremos orar, que estamos en un momento muy importante de nuestra historia, donde los ciudadanos tenemos que tomar decisiones en el voto o con el voto. Pero también somos importantes porque nosotros debemos de llevar el Evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra. Así que también oramos por nuestros obreros que están dispuestos por Dios, por un llamado, llevándolos a muchos sitios, y por eso los apoyamos, no solamente con la oración, sino económicamente, les visitamos, les apoyamos. Así que démosle gracias al Señor, confiando y creyendo en Él. Padre Santo, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Clamamos por nuestro país, clamamos por la iglesia, Señor, que está en todo el territorio nacional, en algunos lugares con mayores o menos dificultades de distintas características, Señor. Todos tenemos desafíos. Lo más importante es que hemos sido redimidos y rescatados, que tú estás con nosotros. Señor, por eso también pedimos y clamamos por los obreros nuestros que estamos apoyando, que están en estos sitios o en algunos lugares a lo largo y ancho de este mundo tan grande, tan vasto, Señor, pero con la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque hay una iglesia como Templo de Belén que está dispuesta a compartir el ministerio de la reconciliación. Gracias porque mientras tanto tú nos sanas, nos restauras, nos bendices. Ponemos todas las cosas en tus manos, creyendo y confiando en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, la palabra del Señor, que siempre es tan importante. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice así la Escritura. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Padre, gracias, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos, guíanos y dirígenos porque tu palabra siempre es oportuna a nosotros, nos anima, nos levanta y nos ayuda de múltiples maneras. Así que la recibimos, como siempre, con suma urgencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué interesante historia, una historia bastante conocida y nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la lección importante o la enseñanza que Dios nos quiere impartir a nosotros? Y muchos diríamos, pues, si hacemos un análisis, nosotros somos esa viuda que necesita de Dios y a la cual Dios le quiere contestar. Sin embargo, la descripción no opera de esa manera. ¿Quién es la viuda? ¿Quién es el juez? ¿Por qué este juez no quiere resolver? ¿Por qué no quiere ayudar? ¿Cómo podríamos interpretar esta historia y para qué está dispuesta aquí de manera brillante en las Sagradas Escrituras? Definitivamente, el texto mismo nos dice el propósito que tenía Jesús cuando enseña acerca de esta parábola. Estaba queriendo enfatizar a sus discípulos, en medio del contexto y la situación en que estaban, la importancia de orar y perseverar siempre.
porque si no perseveramos en la oración, entonces fácilmente podríamos desmayar. Pero ¿cómo podemos entender entonces mejor la historia? Bueno, es muy importante entender en el Evangelio de Lucas cómo se está desarrollando toda la narración. Y Lucas está contando unas historias muy seguidas. Entre tantos temas, uno que le importa mucho es, y por supuesto a Dios, a Jesús, era el reino. Jesús y el reino. Entonces el reino no puede ser olvidado también en el contexto de este evangelio tan precioso. Además, ya pronto iba a aparecer Jesús entrando en Jerusalén como rey. Él se presenta como rey. Y están esperando los mismos discípulos entender qué suceso va a seguir ocurriendo. La entrada triunfal no se había dado, su muerte no se había dado, su resurrección tampoco. Todavía se esperaría el comienzo del ministerio de la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Todos estos sucesos hacia el futuro eran muy importantes porque eran en ese momento y siguen siendo el plan de Dios. Un plan escrito, un plan diseñado. Y Dios quería, cuando envió a su Hijo Jesucristo, no solamente que muriera en la cruz y nos salvara y nos rescatara, sino que también orientara a sus discípulos para cumplir un plan. Los discípulos estaban siendo preparados para todos estos acontecimientos que por gracia de Dios se cumplieron. Por gracia de Dios los discípulos caminaron y por gracia de Dios hoy, debido a que esto se fue multiplicando, hoy la justicia de Dios, hoy la oportunidad de ser escuchados todavía sigue siendo una permanente. Ahora miremos aquí que es muy interesante. Lucas 17, 20, 21, justo antes de la narración que acabamos de leer, dice así. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquitico el pasaje. Normalmente las historias bíblicas las interpretamos cuando las leemos de acuerdo a nuestro contexto y cometemos bastantes errores. Pero leyendo esta curiosidad que tenían los fariseos cuando le preguntaban a Jesús acerca del reino, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Pues Jesús les está diciendo, no. Las cosas de mi reino no se miden como ustedes la miden. Ni tiene tiempo, ni tiene lugar. Por supuesto que sí hay un tiempo en que Dios iba a cumplir todo. Por supuesto que hay lugares donde se iba a desarrollar. Pero lo que básicamente les estaba diciendo a ellos, no señores, no. Esto es casi como, en términos de hoy, el multiverso, en otras palabras. Cuando definimos el multiverso según la ciencia hoy o los teóricos, están hablando que en el universo hay como burbujas de tiempo y que cada uno corre paralelamente y que cada uno tiene un contexto y unas formas físicas y unas formas de leyes que son aparte de otras. Otros hablan de universos paralelos que corren. En fin, no nos compliquemos la vida con las teorías. Solamente pensemos en esto. Dios tiene la capacidad de trascender, estar en nuestro tiempo y espacio, pero también de trascender. Entonces, no podemos medir las cosas de Dios conforme nuestra capacidad nos da. Es insuficiente. Con Dios las cosas se miden diferentes. Ahora, miremos entonces la propuesta que realmente nos hace este pasaje. Y pensemos en tres aspectos básicos para entenderlo. El primero de ellos, la viuda. ¿Cómo interpretamos la viuda? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con la viuda? A Lucas como que le fascinaba mucho las historias de la viuda. Fíjese, habla de Ana la profetisa en el capítulo 2, luego habla en el capítulo 4 de la viuda de Sarepta, haciendo una mención a ya historias. Luego habla en el capítulo 7 de una madre de un chico que se llamaba Naín, que había muerto y que Dios resucitó, pero esta mujer también era viuda. Luego habla de los escribas malos que abusaban a las viudas que estaban preocupadas, las estafaban y les quitaban lo que tenían. Bueno, se aprovechaban de su condición. Pero en el capítulo 21 una historia muy bonita. La viuda pobre que lo dio todo. Sí, lo dio todo. Qué interesante. Y entre todas esas viudas aparece la de la historia. Imagínense, varias
viudas aparecen en el Evangelio según San Lucas. Tengamos en cuenta esto para entender ya esta vida en particular. En el Oriente, pues los jueces no tenían un palacio como ahora que siempre hay la casa de justicia, por ejemplo. No, 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 no. Los jueces estaban en carpas y ellos deambulaban o iban haciendo justicia. Los jueces, cuando tenían que atender unos casos, no había una agenda que dice la ley. El caso tendrá 3 semanas para ser atendido y a la 4ª semana, a la 5ª semana, como los plazos que conocemos hoy. No, 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 no. Simplemente el juez, a su arbitrio y capricho, él decidía si atendía o no atendía. Ahora, las mujeres, poco se les hacía justicia. Y menos a una viuda porque no tenía quien respondiera por ella. Entonces, las oportunidades que tenía esta mujer de ser atendida eran muy complicadas. Y en la historia aparece que tiene enemigos. Imagínense, una viuda necesitada, tiene enemigos y nadie le quiere hacer caso. Bueno, en fin. Y entonces aparece este juez allí. Qué interesante. La imposibilidad para esta mujer de ser atendida era bastante grande. Pero entonces miremos la limitante humana que tenemos todos para ser atendidos, para encontrar las respuestas, para que las cosas en nuestra vida funcionen de la mejor manera. No es fácil. ¿Cómo podemos obtener entonces respuesta? Podemos hacer un resumen muy interesante que nos permite comprender su condición. Esta mujer era desconocida, mientras nosotros somos hijos de Dios y reconocidos por Dios. Entonces, nosotros no somos esa viuda, ni esa viuda nos representa a nosotros. Esta viuda no tenía acceso al juez. Nosotros tenemos acceso al Padre. Entonces empezamos a encontrar más bien que la viuda aparece como un contraste con nosotros. Ella no tenía amigos intermediarios. Nosotros tenemos a Jesucristo, el justo, el mediador. Tenemos al Espíritu Santo que aparece como abogado defensor. Ella no tenía una promesa que se le pudiera cumplir, no tenía cómo basarse en una promesa hecha a ella. Mira, serás atendida si haces esto. Nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios. Todo eso nos permite entender la magnitud de lo que Jesús quería enseñar. Ahora, ella solamente estaba apelando en su desespero al tribunal humano. Nosotros tenemos derecho a apelar al justo trono de la gracia, al reino de Dios que es superior al reino que este juez podía ofrecer al cual representaba. Esta mujer, desesperada desde su pobreza, aclamaba, pero nosotros podemos pedirle al Señor conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, aparece también el juez. ¿Quién viene siendo el juez? Pues pensemos, el juez, ¿será que el juez representa a Dios o también contrasta como con nosotros, la viuda y nosotros contrastados? Aparece el juez contrastado con un Dios maravilloso. Pues aquí es donde entendemos la limitante humana. Los jueces humanos no pueden atender por muy bien que lo quisieran hacer. El Antiguo Testamento dice que los que son jueces son dioses. Dios es minúscula, porque tienen la facultad de decidir quién vive o quién muere según su juicio, pero morirán como hombres. Entonces, en la Biblia aparece que los jueces humanos siempre tienen sus limitaciones. Entonces, encontramos en el reino humano que los jueces son sobornables, tienen un genio parejo, malo a toda hora, están limitados, son caprichosos, mientras que Dios es amoroso, escucha, da oportunidad, puede resolver, diseñó todo un plan para hacer justicia. Encontramos los jueces humanos que son tacaños, mientras que nuestro Dios es un Dios generoso que tiene el tiempo suficiente para atendernos. Encontramos a los jueces susceptibles de ser agotados, o si atienden, lo hacen por un interés que a ellos les provoque. Por ejemplo, en este caso decía, bueno, antes que pierda la paciencia, más bien voy a atender a esta mujer. Sin embargo, Dios responde. ¿Y cómo responde Dios? Y aquí viene lo interesante. Él responde a través de la oración. La justicia de Dios se activa con la oración y perseverancia.
A veces hay dilación, a veces Dios nos hace esperar, pero siempre esa espera es para prepararnos. Él tiene su reino dispuesto, tiene un plan para bendecir. Es paciente para con todos, para que puedan llegar al arrepentimiento. Ahora, para ir concluyendo en estos contrastes entre la vida y nosotros y entre el juez y Dios, lo que el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos todavía cobra más fuerza cuando notamos lo que nos enseña Lucas 17, 22 al 25, que una vez más está atrás del pasaje que iniciamos leyendo. Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella y ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Esta parte que estaba anticipada antes de la narración de la viuda y el juez, pues tiene bastante relación con el final. Porque dice: cuando regrese el Señor, hallará fe en la tierra. Entonces vale la pena también contrastar la realidad de aquel momento con la realidad que vivimos hoy. El ser humano, como la viuda, no tiene la capacidad de ser escuchado. Es más, permanentemente está siempre a la puerta de ser engañado. ¿Por qué? Abusan de ellos como la viuda, o como la viuda de los escribas, que también aparece en Lucas. ¿Por qué? Porque cuando no hay respuestas y en medio de una desesperación, cualquiera que nos ofrezca ayuda se puede convertir en nuestro juez. Pero los jueces humanos se equivocan, engañan y no hacen lo correcto. Entonces aquí aparece, contrastando otra vez Dios. Sí, aparece la oportunidad para la viuda. Y esta viuda no solamente necesitaba de un juez. Si estamos hablando de la viuda en su incapacidad, imposibilidad, el mundo entero hoy no tiene una forma de poder ser ayudado, no puede ser escuchado. Necesita saber que hay un Dios, juez, justo, amoroso, que si se le ora, Él responde, pero ellos no lo saben. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo a los discípulos: hay que orar, y hay que orar mucho y perseverar para que no desmayen? ¿No desmayar en qué? Había una propuesta, un camino para todos ellos, que es el mismo camino que tenemos nosotros. Tenemos la oportunidad de interceder ante Dios por un mundo necesitado, por una Colombia necesitada, por un mundo que clama por justicia, pero no puede ser escuchado. Pero si tú y yo les predicamos de Cristo Jesús, ellos sabrán que pueden ser reconocidos, amados, bendecidos como nosotros. Así que, si la viuda fue escuchada, ¿cómo no vamos a ser escuchados nosotros que somos hijos de Dios? Padre Santo, por eso clamamos con mucho amor por nuestro país y por nuestras familias, Señor. Clamamos porque sabemos que si perseveramos cada día y cada momento, pueden pasar cosas en nuestro país, en nuestras familias. Y lo mejor es que les vamos a enseñar a ellos que ellos no tienen que estar como esta viuda, que sí fue escuchada, pero limitadamente, Señor. Pueden ser escuchados porque al reconocer a Jesucristo ya pueden tener acceso al juez maravilloso y al reino de Dios y a su justicia. Así que lo hacemos creyendo, y por eso clamamos e intercedemos intensamente por nuestro país. Y podemos concluir que según entonces la historia que pudimos aprender, la oración no necesita de un tiempo específico, no necesita de un lugar específico. La oración debe estar en todo tiempo y la oración debe permanentemente en todos los espacios de la vida estar. La perseverancia no es para los momentos difíciles, no, la perseverancia debe ser un motivo más para vivirlo cada segundo en nuestra vida, perseverando en ti y en la oración como constante, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima ocasión.